Hola y bienvenido al programa Pregunta al Doctor de la Lymphoma Research Foundation. Yo soy Gina Aracena, la directora asociada de la línea de ayuda, y seré la operadora para este programa. Durante el programa escucharemos información compartida por un doctor experto en linfoma y tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta durante el programa, la puede enviar a cualquier tiempo usando la caja de preguntas que ve en su pantalla. Después de la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde leeremos todas las preguntas. Quiero también recordarles que este programa será grabado. Antes de comenzar, quiero compartir información sobre la Lymphoma Research Foundation con ustedes. La Lymphoma Research Foundation es la organización más grande en el país que está centrado en el cáncer de linfoma. Nuestra misión es erradicar el linfoma y ofrecer servicios a todos aquellos que han sido afectados por esta enfermedad. La Fundación ofrece información y programas gratuitas sobre el linfoma y las terapias más comunes. Por ejemplo, nosotros ofrecemos una línea de ayuda donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y los estudios clínicos. También tenemos disponibles folletos sobre ciertos subtipos de linfoma y nuevas terapias. Ofrecemos asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento del linfoma. Y finalmente, les sugiero que visiten nuestro sitio web, linfoma.org en español, donde pueden leer noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre programas educativos. Si tiene alguna pregunta sobre estos recursos, por favor, llame a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. También queremos darles las gracias a todos los patrocinadores de este programa. Sin su apoyo, este programa no será posible. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes y es un placer introducir a la doctora Jacqueline Barrientos. Doctora Barrientos es una hematóloga y oncóloga en el Mount Sinai Medical Center. Doctora Barrientos, gracias por estar aquí con nosotros. En este momento le paso el programa hacia usted. Mil gracias por la invitación. Aquí encantada de estar participando en este foro para discutir el diagnóstico del linfoma. Déjenme compartir mi pantalla en este momento. Ok. El día de hoy vamos a estar hablando de la información para los cuidadores, el diagnóstico del linfoma, etc. Y es un placer para mí poder compartir con ustedes toda esta información. Vamos a hablar de la descripción del linfoma maligno, qué es lo que los cuidadores deben saber, los aspectos adicionales que se deben tener en cuenta, los recursos y una sesión de preguntas y respuestas al final. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Este es el esbozo. Empezamos preguntando qué son las células, qué cosa es un cáncer, qué causa el cáncer, cuáles son las células normales que se encuentran en la sangre, cuál es el sistema inmunológico, qué es un cáncer de la sangre, cuáles son las diferentes formas de cáncer de la sangre, cómo se evalúan y se tratan y qué significa participar en un ensayo clínico. Primero empezamos por qué son las células. Nuestro cuerpo está formado por billones de células y cuando estas células se envejecen o se dañan, normalmente son reemplazadas por células nuevas. El problema es que hay veces que estas células no se reemplazan por células nuevas, sino se quedan ahí y se convierten en un cáncer. Y esto es lo que ocurre y es lo que nosotros diagnosticamos como un cáncer. Es porque las células se olvidan de cómo morir, que es normal que una célula nazca, crezca, se desarrolle, cumple su función y se muera. Pero si no se muere, eso crea un tumor. Y el tumor puede ser en cualquier sitio. Puede ser en la sangre o en los sistemas sólidos, como por ejemplo cáncer de próstata, cáncer de pulmón, etc. ¿Qué es el cáncer? Es cuando estas células empiezan a crecer sin control y se diseminen a otras partes del cuerpo. Estas células pueden crecer incontrolablemente y cuando ocurre en un órgano vital,
por ejemplo, en el corazón, en los pulmones, en la próstata, en los senos, se llama cáncer sólido o un tumor sólido. Y eso es oncología. Cuando ocurre en la sangre, o es un problema de la sangre, es lo que se le conoce como cáncer de la sangre. Pues esto puede ser un linfoma, leucemia, mieloma, etc. El cáncer puede ocurrir en cualquier sistema. La biología y los factores de riesgo van a depender mucho del diagnóstico. Por ejemplo, hay ciertas leucemias que ocurren con mayor propensidad en pacientes que han sido expuestos a radiación. Hay otros tipos de linfoma que pueden ocurrir en ciertas familias o por estar expuestos a un tipo de insecticida. O sea, realmente todo va a depender del diagnóstico. Y cuando estas células invaden otros órganos normales, pueden dificultar la calidad de vida y hacer que los órganos dejen de funcionar. ¿Qué ocurre y por qué causa el cáncer? Esto es lo que le había comentado antes. Esto siempre ocurre como un resultado de mutaciones que son cambios en el código genético. O sea, el código genético es como lo que nos dice a nuestras células que es lo que se van a convertir. Estas mutaciones se pueden adquirir de diferentes maneras. Puede ser por heredado de los padres, puede ser una inflamación crónica, por ejemplo, si uno tiene una infección como hepatitis, que causa una inflamación crónica. También puede ser por otras enfermedades como lupus, que los ponen a las pacientes en predisposición a desarrollar un linfoma. Hay factores ambientales, que fue lo que dije, por ejemplo, el insecticida, radiación, químicos, infecciones por ciertos viruses, por ejemplo, el Epstein-Barr virus, a veces se puede ver también el HIV, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y también puede ocurrir simplemente espontáneamente, que uno no de repente le ocurrió el linfoma y no tenemos una razón. ¿De qué está hecha la sangre? De muchas cosas, pero lo más importante de saber es que son 3 componentes que son los más importantes. Las células blancas, las células rojas y las plaquetas. Las células blancas son las que nos ayudan a encontrar cualquier bacteria y destruirla, o cualquier célula que sea una célula tumorígena. Las plaquetas nos ayudan a coagular y el plasma que está ahí lo que tiene todas las proteínas, las sales minerales, los azúcares, las hormonas, y las células rojas son las que llevan el oxígeno. Por eso cuando uno tiene las células rojas bajitas, uno sufre de síntomas de anemia, como por ejemplo palpitación, dolor de pecho, dificultad respiratoria, etc. Las células de la sangre, aquí están, como dije, los glóbulos rojos que transportan el oxígeno, por eso son rojos. Los glóbulos blancos existen varios, existe el neutrófilo, el linfocito, el monocito, el basófilo, y están las plaquetas que ayudan con la coagulación. Si uno tiene las plaquetas bajitas, uno puede sangrar mucho. ¿Qué pasa si no tiene suficientes células? Cuando uno tiene anemia, hay muy pocos glóbulos rojos, los tejidos y los órganos no reciben oxígeno, le puede causar un dolor en el pecho, le puede sentir fatigado, pálido, mareado, y si baja mucho, hasta uno puede morirse. Los blancos bajitos se le conocen en medicina como leucopenia, significa que hay muy poquitos blancos, y esto ayuda. Cuando uno tiene los glóbulos blancos bien, lo ayudan a prevenir infecciones. Si uno tiene los glóbulos blancos bajitos, pues puede tener y ser susceptible a infecciones. Y la trombocitopenia es el término médico que le damos cuando uno tiene muy poquitas plaquetas y uno puede sangrar mucho. Entonces, por eso que preguntamos a los pacientes, cuando te lavas los dientes, ¿estás sangrando? Cuando vas al baño a hacer pipí o a hacer popó, ¿estás sangrando? Todo eso es importante para nosotros para saber si necesita transfusión sanguínea. ¿Dónde se producen estas células? Todas se producen en la médula ósea. Esto es un hueso, y adentro del hueso, como por ejemplo cuando uno come un pollo y rompe el pollo, el hueso, ve las cosas rojitas adentro, eso es donde se producen todas las células sanguíneas. Y esta es la anatomía, aquí una gráfica de dónde es que se producen estas células, y todas estas células salen hacia la sangre. Ahora, ¿qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es una red muy compleja de células, tejidos y órganos que nos ayudan a combatir las infecciones. Este sistema inmunológico va a destruir todo lo que entienda que no es de uno mismo.
como las bacterias o el cáncer. ¿Qué es importante en ese sistema inmunológico? Los glóbulos blancos, los anticuerpos, el sistema de complemento, el sistema linfático, el vaso es muy importante, la médula ósea y el timo. El timo es un órgano que tenemos aquí en el pecho. Lo más importante, en mi opinión, es el vaso, porque ayuda mucho a prevenir infecciones. Y lo otro es los anticuerpos. Como ustedes sabrán, los anticuerpos atacan a las bacterias y a los viruses, y eso es tan importante como, por ejemplo, cuando hablaban de la vacuna del COVID, que decían, esta paciente no formó anticuerpos. O sea, por eso es importante, porque los anticuerpos son los que detectan a las cosas que son extrañas y los destruyen. ¿Qué hacen los glóbulos blancos? Tenemos dos componentes principales, los granulocitos y los linfocitos. Los linfocitos B son los que producen los anticuerpos y los linfocitos T son los que coordinan la respuesta inmune. Estas son las dos más importantes, porque si estos están mal, es que ocurre en un paciente lo que le causa un linfoma. O sea, el linfocito es un tipo de glóbulo blanco que normalmente ayuda a prevenir las infecciones, pero si uno tiene un linfoma, estos linfocitos no están funcionando bien. Ahora, ¿qué es el sistema linfático? El sistema linfático consiste en varios vasos linfáticos y ganglios linfáticos que drenan el líquido que sale de los vasos sanguíneos y lo reintroducen a la circulación. Es como si fuera un filtro. Y entonces, en este sistema es donde están todas las toxinas y todo lo demás. Y cuando hay una infección, los ganglios linfáticos, que es donde se está drenando todo esto, se agrandan. Por ejemplo, cuando usted tiene dolor de garganta y tiene una infección de garganta o una infección de diente, va a sentir que los ganglios linfáticos de aquí como que se le agrandan y duelen. Eso es usualmente común, eso es un proceso normal. ¿Cuándo es anormal? Cuando los ganglios empiezan a crecer, a crecer, a crecer y no hay ninguna infección y es simplemente porque tienen un cáncer. Esto es una enfermedad de la sangre del sistema linfático. Ahora, ¿cuál es el vaso? Uno siempre habla del vaso. El vaso es este chiquitito que está aquí al lado izquierdo, debajo de los huesitos. Es un órgano que filtra la sangre y elimina los microbios. Por eso es que nosotros siempre queremos preservar el vaso. Pero no sé si han escuchado que le tuvieron que quitar el vaso. Eso es porque tuvo un accidente y el vaso se empezó a sangrar y sangra mucho, entonces hay que quitarlo. Cuando se agranda el vaso, porque hay un linfoma, puede causar mucha dolor y también puede causar que uno deje de comer temprano porque como se siente como que muy lleno el estómago. Ahora, ¿cuáles son los cánceres de la sangre? Los cánceres de la sangre incluyen varios, miles. Esto puede incluir las categorías principales, tienen muchos subtipos. Son tres: leucemia, linfoma o mieloma. La leucemia puede ser aguda, puede ser crónica, puede ser en pediatra o en adulto. Hay de todo. Y cada tipo de leucemia tiene un subtipo específico que lo define por un marcador de pronóstico. ¿Y qué significa esto? Que aun cuando tengo a dos pacientes que tienen la misma enfermedad, si uno tiene un marcador que dice que no va a responder a cierta terapia, puede su curso de sobrevida ser distinto a este otro paciente con el mismo diagnóstico. O sea que no hay dos pacientes iguales, porque las enfermedades de la sangre se llevan mucho por los marcadores de pronóstico y por ciertos marcadores que existen en el tumor. Ahora, el otro tipo de condición de la sangre o cáncer de la sangre se llama linfoma. Estos hay muchos tipos. Hay el tipo Hodgkin's linfoma, no Hodgkin's linfoma. Puede ser agresivo, puede ser no agresivo. Y hay veces que ocurre que puede uno tener un linfoma y una leucemia al mismo tiempo. Y tengo varios pacientes que son así. O hay personas que pueden tener una condición que se llama leucemia linfocítica crónica, donde la enfermedad se desarrolla y evoluciona como si fuera un linfoma y una leucemia al mismo tiempo. Y la otra cáncer de la sangre que se conoce es como mieloma múltiple. Este tipo de mieloma múltiple es una enfermedad que usualmente afecta a los huesos, causa anemia, causa que el calcio suba y también puede ocasionar otros problemas en los riñones.
Cada enfermedad se manifiesta diferente y cada tratamiento es diferente dependiendo mucho. Por eso es que siempre les decimos a nuestros pacientes que vayan a ver, aunque sea una vez, un especialista de cáncer de la sangre. No, porque hay muchas definiciones y la ciencia avanza tan rápido que hay personas que no están al tanto de los últimos adelantos y la tecnología disponible para nuestros pacientes. Ahora vamos a hablar solamente del linfoma. ¿Qué es el linfoma? Este es un cáncer de la sangre. Se clasifica por la célula de origen. La mayoría son linfoma no Hodgkins y la minoría son linfoma de Hodgkins. Dentro del linfoma de Hodgkins hay varios subtipos y dentro del linfoma no Hodgkins tenemos linfoma de células B, linfoma de células T y linfoma de células NK. Todo esto también se categoriza por un curso esperado entre agresivo o indolente. Y como le explico a muchos pacientes, agresivo significa que en ese momento inmediatamente hay que empezar quimioterapia, mientras que indolente es un tipo de cáncer que uno puede ser diagnosticado y uno simplemente le da un seguimiento y no necesita terapia inmediatamente. ¿Por qué? Porque la enfermedad puede subir y bajar y no darle síntomas, y mientras no le dé síntomas, simplemente lo observamos. También se caracteriza por las características biológicas, la célula de origen, las mutaciones genéticas. Estos son los marcadores de pronóstico que les estaba comentando antes. ¿Cuáles son los síntomas típicos del linfoma? La inflamación de los ganglios usualmente se sienten aquí, debajo de las axilas, en la ingle, en el vaso, dificultad para tragar, dolor o hinchazón en el abdomen, dolor o presión en el pecho, tos o dificultad para respirar. El problema es que estos síntomas son muy genéricos y podrían ser también podría ser una infección, podría ser también, usted sabe, hasta COVID podría causar estos síntomas. O sea que realmente cuando uno tiene estos síntomas no lo deje pasar, vaya donde su doctor para estar seguro que no hay nada más. Yo he tenido pacientes que como son tan jóvenes y los doctores no se esperaban que hubiera sido un linfoma. Hay infecciones también que pueden presentarse así igualitos. Por ejemplo, una enfermedad que podría ocurrir es tuberculosis. También se puede presentar con síntomas muy similares. Por eso es que es importante que le hagan test para estar seguro que no es un linfoma. Otros síntomas del linfoma es una fatiga muy fuerte, fiebre por más de 2 semanas sin ninguna infección, una sudoración profusa durante la noche o pérdida de peso involuntaria de más del 10% de peso durante 6 meses. O sea, por ejemplo, si usted pesa 150 libras, tendría que perder más de 15 libras en un promedio de 6 meses para que eso preocupe, sin intentarlo, sin dieta ni nada. Lo otro es que podría ser que no sea, la sudoración no solamente sea en la noche, sino que sea durante todo el día. También he tenido casos, pero usualmente los pacientes reportan la sudoración muy profusa durante la noche y que tienen que cambiarse la ropa y la pijama y tienen que irse y les molesta al día siguiente porque están muy cansados. ¿Y cómo se estadifica el linfoma? Está estadio 1, 2, 3 y 4. Recuerden, esto es muy distinto que los cánceres sólidos, porque los cánceres sólidos cuando dicen estadio 4 ya está metastático, no se puede curar. En el linfoma, no importa si usted es estadio 4 simplemente nos dice a nosotros qué tan avanzado está, pero usted puede curarse de un linfoma con estadio 4. Estadio 4 simplemente nos dice, estadio 1 es en un solo área, estadio 2 es en el diafragma, aquí en el medio, que hay 2 lugares que están involucrados. Estadio 3 es arriba y abajo del diafragma y estadio 4 es que le está afectando la médula ósea o le está afectando otros órganos, como por ejemplo el riñón o el hígado, etc. El tipo A es que no tiene síntomas tipo B, y tipo B significa que tiene los síntomas de fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso, sin intención. ¿Y cómo se trata el linfoma? Va a depender mucho del estadio, de las características del paciente y del diagnóstico y de los factores de pronóstico. Hay veces que se usa quimio, a veces que se usa inmunoterapia, a veces que usamos radioterapia, a veces necesitamos hacer un trasplante de médula ósea,
A veces usamos terapias dirigidas, o sea, simplemente tomas una pastilla y el cáncer se va en remisión. A veces necesitamos usar una terapia de células T con receptor de antígeno quimérico, que se conoce en inglés CAR-T. CAR-T lo que se hace es que le quitan al paciente las células tipo T, le hacen un cambio a las células y se las vuelven a meter al paciente, y el paciente uno mismo ataca el cáncer. Y lo otro es participando en un ensayo clínico, que es usualmente lo que nosotros recomendamos a nuestros pacientes. Bueno, ¿qué sucede después del tratamiento? Primero, la vigilancia. Uno monitorea para verificar periódicamente si es que el cáncer ha regresado. Se hace esto por análisis de sangre, por el examen físico y por lo que nos dicen los pacientes. Luego, hay que controlar siempre, si uno tiene un síntoma nuevo entre las visitas, uno le dice al paciente que nos llame para saber que no hay necesidad de verlo antes. Por ejemplo, tengo una pacientita que ahora mismo tiene un port aquí debajo de la piel, y entonces ella no me había visto, y yo le comenté que por favor o sea, cualquier cosa nueva me avisara, y entonces se dio cuenta que en el port estaba bien rojito y con una infección. Entonces le tuve que dar antibióticos. O sea, que siempre tiene que estar muy pendiente y muy al tanto con su doctor. Cualquier cosa nueva lo tiene que avisar. Y lo otro es después es la sobrevivencia a largo plazo. ¿Por qué esto es importante? Porque hace varios años, antes que yo empezara a practicar, por ejemplo, a los pacientes con linfoma le quitaban el vaso para ver, con el linfoma Hodgkin, le quitaban el vaso para ver el estadio, y luego se dieron cuenta que esto puede causar muchas complicaciones con el tiempo. Y entonces ahora ya solamente lo hacemos con el PET-CT. A la quimio, quizás hoy no le haga problema, pero en 10 años puede causarle problemas en el corazón. O sea, por eso es que es importante no solamente hablar lo que puede pasar hoy por hoy, sino las cosas que pueden pasar o desencadenarse 10 años, 20 años después. Pero simplemente hace 20 años no teníamos la tecnología que tenemos ahora, y por eso era que tenían que hacer eso para el estadio como parte del tratamiento. Pero ahora ya no se hace, ahora ya no se quita el vaso, usualmente los mantenemos. Ok. ¿Qué es un ensayo clínico? Esto es lo que les comenté, que a nosotros nos gusta siempre participar en ensayos clínicos porque así podemos avanzar la ciencia. Es un estudio de investigación que se controla muy cuidadosamente y es para mejorar las opciones de tratamiento, para aumentar la sobrevivencia, para mejorar la calidad de vida, y está diseñado para dar a los pacientes las terapias más seguras y potencialmente más efectivas. Usualmente, para participar en un ensayo clínico, el FDA, que es la agencia de los Estados Unidos que controla esto, hace mucho estudio de los protocolos para estar seguro que la seguridad es el primer objetivo del estudio clínico, para estar seguro que los pacientes no están expuestos a algo que les podría causar mucho más daño. Y usualmente en los ensayos clínicos no se da placebo, no se da ninguna droga que no sea algo que tenga un efecto terapéutico, porque como ustedes saben, en un paciente con cáncer necesita terapia, no se da placebo, por lo general. Tengo 2 mensajes aquí. Oh, ahora mismo están haciendo preguntas, lo vamos a dejar para el final. Entonces, la siguiente es, ¿quiénes son los pacientes que deben participar en un ensayo clínico? Usualmente yo lo doy, si tengo un ensayo clínico en ese momento para terapia inicial, lo doy de terapia inicial. O sea, cualquier persona. Antes, en el pasado, uno pensaba que uno tenía que hacer para participar en un ensayo clínico, había que hacerlo al final, al final, al final, como si fuera lo último. No, ahora ya no. La verdad es que participar en los ensayos clínicos le ayuda mucho más porque usted está monitoreado constantemente, no solamente con los ojos del doctor, también por los ojos de la FDA, los ojos de las personas que vienen a monitorear y los ojos de la compañía que está haciendo el estudio clínico. Los ensayos no son solamente para personas con enfermedad avanzada, como dije, también pueden ser para personas en edad temprana y también para personas que no necesitan terapia. Recuerde que hay pacientes con linfoma que no necesitan terapia, pero se puede hacer una observación. Y los ensayos clínicos también pueden ser simplemente observatorios, no solamente de terapéuticos, sino también pueden ser de observación para ver cuál es la historia natural de la enfermedad. Y eso es lo que estoy diciendo, ¿no? De que hay personas que
realmente pueden ayudar mucho al conocimiento. Es como ayudar a la siguiente generación que tenga esta misma para evitar que esto siga sucediendo en el futuro. ¿Y cuáles son los beneficios para usted? Pues usted tiene la oportunidad de obtener un tratamiento antes de que esté disponible para el público. Por ejemplo, hay una droga en una de las condiciones que yo trato que se llama leucemia linfocítica crónica. La droga fue aprobado por el FDA para el tratamiento del LC en el 2014, pero mi paciente, yo le empecé la droga en enero del 2011 y todavía, hoy por hoy, 2023, todavía sigue tomando la droga. Y como estaba participando en un ensayo clínico, la droga se la han dado por más de 10 años gratuitamente a la compañía mientras ellos lo probaron. O sea que uno de los beneficios de participar en un ensayo clínico es que le dan el medicamento por ser participante, tiene médicos expertos que sigan de cerca su enfermedad y no solamente le puede dar beneficios, sino que los beneficios los puede alcanzar antes de que la droga sea aprobada. La droga tomó 3 años y en esos 3 años ella podría quizás no haber respondido a nada más, pero esta droga funcionó perfectamente y ya va más de 10 años con la misma droga. Y lo otro es también algo que es muy, ¿no? Que uno siempre dice, ¿cómo ayudo a la siguiente generación? Y es que cuando usted participa en un ensayo clínico, usted sabe que está ayudando a las personas que tendrán su enfermedad en el futuro. ¿Y cuáles son las desventajas de participar en el ensayo clínico? Porque siempre hay que dar los pros y las contras. El nuevo tratamiento puede tener efectos secundarios que no los conocemos o que pueden ser inesperados. Por ejemplo, esta misma droga, ibrutinib, cuando empezamos a usarla no sabíamos que podía causar a las personas que sangren. Entonces, cuando nos dimos cuenta que las personas tenían mayor propensidad a sangrar, cambiamos el protocolo para decir, antes de cualquier intervención quirúrgica, el paciente tiene que dejar la droga 5 días antes y 5 días después. Entonces, o 3 días antes, 3 días después. O sea, hay cosas que nosotros no sabemos porque no ha sido usado tanto, y es más cuando los pacientes nos dicen a nosotros que uno puede hacer intervenciones. Lo otro es que es posible que el nuevo tratamiento no funcione tan bien como un tratamiento que ya está aprobado por el FDA o que no funcione. Y es posible que no reciba el tratamiento, el nuevo tratamiento que usted quiere recibir. Porque hay personas, recuerden que hay personas que pueden ser aleatorizadas a recibir un tratamiento que es el estándar y ellos querían la nueva droga. Es parte del estudio que puede ser un fase 3, entonces usted no escoge, ni el investigador escoge, el que escoge es una computadora que dice este paciente va a recibir droga A versus droga B. En términos de consejos generales, siempre sigan las instrucciones de su médico, comuníquese con su médico, la comunicación es súper importante, y antes del tratamiento escriba todas estas preguntas y se los dice, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Voy a vivir más tiempo? ¿Este tratamiento me ayudará a prevenir los síntomas? ¿Qué otras opciones tengo de tratamiento? Y si no tengo este tratamiento, ¿qué pasa? Y siempre, si tiene alguna pregunta, haga la pregunta. Ok, ahora, ¿qué hacemos con los síntomas que ocurren o que pueden ocurrir cuando uno ya tiene la terapia? Pues puede ocurrir falta de apetito cuando uno come poca cantidad de comida. Por eso es que nosotros le decimos a los pacientes, es mejor comer poquito, pero con algo de mucho valor nutritivo y coma con más frecuencia. O sea, porciones pequeñas, más frecuentemente, pero con alto valor nutritivo, como por ejemplo el aguacate o la palta. Eso es muy importante. Y lo otro es las sopas, los consomés, eso también tiene mucho valor nutritivo. Si tiene falta de apetito, recomendamos siempre consumir alimentos ricos en proteína, porque la proteína es lo más importante para mantener los músculos. Puede también té con leche, reemplazando el agua, crema de pollo en vez de consomé de pollo, o sea, para que sea más espesa, y coma a la hora del día que sienta más apetito. Así si es en la mañana y tiene ganas de comer a esa hora, coma a esa hora, porque lo más importante es que no pierda peso. Hay gente que piensa que, o sea, les da tanta náusea que no tienen ganas o apetito, y es importante que siga comiendo, porque si no, no le podemos dar la terapia al siguiente ciclo. Las nueces son muy buenas porque tienen alta grasa, tienen muchas vitaminas y muchos minerales, y eso es buenísimo.
A veces, no solamente para personas que tienen cáncer o que están en tratamiento, eso es para todo el mundo. Las nueces son buenísimas, tienen muy buen aceite también. Si usted tiene náusea o vómito, puede consumir alimentos fríos, bajos en grasa, porque la grasa como que cae más pesada. Evite los alimentos con olores fuertes, tome líquidos entre comidas, no con las comidas para no llenarse, y coma poquita cantidad y con más frecuencia, hasta 6 veces al día. Si usted tiene resequedad en la boca o la saliva espesa, pues tome líquido después de cada bocado de comida, prepare un té y tómese el té durante el día. Chupe muchas paletas, helados, que están hechos con jugos de fruta o trocitos de fruta. Evite los enjuagues bucales comerciales porque tienen mucho alcohol y le pueden arder o doler. Pero sí, chupe dulces con sabores cítricos, como por ejemplo, hay caramelitos o lollipops que los venden especialmente para pacientes, cosa de que pueda salivar más. Lo otro es que puede acompañar los alimentos con salsas y coma alimentos blandos como gelatina, helado, arroz con leche, sopas, cremas, compota de fruta. Cuando uno tiene diarrea o sufre diarrea, lo importante es mantener el consumo de líquidos durante el día para evitar la deshidratación. Esto es bien importante. Tome alimentos con alto contenido de sodio y potasio para que no se deshidrate. Por ejemplo, para reemplazar los electrolitos, si toma una sopa de pollo, póngale sal. Cosas altas en potasio están las bananas o el plátano. También coma alimentos ricos en pectina o fibra, como plátano, banana, manzana, papa, arroz blanco. Todo eso es bueno para evitar la diarrea o mejorarla. Cuando es importante para la diarrea tomar mucho líquido. Cada vez que usted tenga un episodio de diarrea, tome su líquido, evite el consumo excesivo de alimentos con azúcares artificiales, evite alimentos con mucha grasa. Hay una dieta que se llama la dieta BRAT y viene de las siglas en inglés, Banana, Rice, Applesauce, Toast, o sea, banana, arroz blanco, compota de manzana, o puré de manzana y tostadas. Porque las frutas que contienen fibra y los almidones ayudan a que la diarrea no sea tan fuerte. Y para el estreñimiento, lo que se recomienda es comer muchos alimentos ricos en fibra. Aumenta el consumo de líquidos, jugo de ciruela, limonada caliente, agua, aumenta el consumo de vegetales y fibras. Cuando uno tiene mucositis o llagas en la boca, también se puede usar bicarbonato de soda y sal diluidos en un vaso de agua. Recomendamos comer alimentos blandos, ricos en proteína y calorías, y chupa un helado antes de comer para el efecto calmante. En términos de cuáles son los beneficios de una alimentación adecuada durante el tratamiento. La fatiga y días ocupados con citas médicas y tratamiento pueden llevar al agotamiento físico. Por favor, no es el tiempo de no pedir ayuda. Este es el tiempo que usted necesita que lo ayuden. Necesita que lo lleven a los appointments, a las citas médicas, a las infusiones, a las terapias, a las citas de seguimiento, al CAT scan, al rayos X. Ayuda, pida ayuda, es necesario. Esto es una ayuda de mucha gente, no solamente de una sola persona. Usted necesita mantener su fuerza y energía. Si alguien le ofrece cocinar, déjenlos. Y tiene que proteger su sistema inmunológico y para reducir el riesgo de infección no debe tener ninguna preocupación de usar estas mascarillas, que es lo que nosotros nos ponemos aquí en el hospital, para prevenir el riesgo de infección, sobre todo en la época de COVID. Es importante mantener el peso estable, fortalecer su cuerpo y su estado emocional. Esto es para mí lo más importante. Ejercitarse. No significa que vaya al gimnasio. Puede usted caminar, eh, caminar un poquito más rápido o si no, ir a la playa. Es importante mentalmente porque es muy fuerte saber que uno tiene que recibir la quimioterapia por tantos meses. Cambia la vida a uno. Así que déjese ayudar. Y bueno, al final tenemos siempre líneas de ayuda y una red de apoyo para los linfomas con la Lymphoma Research Foundation. Este diagnóstico de linfoma a menudo puede causar muchos sentimientos y preocupaciones y ellos están aquí para ayudarlos.
Los miembros del personal de la línea de ayuda del Lymphoma Research Foundations están disponibles para responder a sus preguntas sobre el diagnóstico del linfoma, la información sobre el tratamiento, cómo brindar ayuda individual, referencias para usted y sus seres queridos. Hay una aplicación móvil que se llama Focus on Lymphoma. Es un app que uno le baja, descarga en el celular, que está disponible para Google Play, Android y Apple. Y también hay un sitio en la web que se llama linfoma.org. También tienen un teléfono, el 800-500-9976, o un correo electrónico de helpline@linfoma.org. Y con eso les agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias, doctora Barrientos. En este momento vamos a comenzar con la porción de preguntas y respuestas del programa. Si alguien en la audiencia quiere hacer una pregunta, por favor envíe su pregunta en la caja de preguntas que ve en su pantalla. Ahora, nuestra primera pregunta es, tengo linfoma folicular grado 2 indolente. ¿Influye en forma positiva hacer un cambio de dieta? ¿Hay algún tipo de dieta que sea más recomendable? Bueno, justo era lo que estaba discutiendo, ¿no? Depende mucho de los síntomas que tenga, pero por lo general, si uno está en el proceso de lo que se le llama surveillance, que es cuando uno simplemente lo está monitoreando, lo que nosotros recomendamos es estar alejado de, bueno, primero no fume, ¿no? Pero lo otro es estar alejado de muchas grasas, cosas pesadas que le puedan caer pesado porque hay ganglios linfáticos en el estómago, nada que tenga mucha crema, intentar evitar, si se puede, todos los azúcares procesados, como por ejemplo los queques que venden que ya están procesados, ultraprocesados. Preferible comer de las cosas de casa. Para otro tipo de linfoma que se llama el LLC, hay alguna data preclínica de que el té verde funciona, y si a usted no le cae mal, pues té verde no es tan malo, pero es un poquito agrio, depende mucho, o sea, si le va a caer mal, mejor no lo tome, pero si no, básicamente lo que siempre hemos dicho, ¿no? Coma sano, con mucha ensalada, mucha fruta, muy pocas cosas grasosas. Por ejemplo, las chuletas tienen mucha grasa, saben rico, pero no le caen bien a una persona con un linfoma, porque le puede caer muy pesado, porque los ganglios están también ahí en el estómago. O sea, básicamente una dieta sana minimice la obesidad hace que el cáncer progrese más rápidamente. Y hay personas que también hacen, bajan un poquito de la cantidad de comida porque simplemente les duele el estómago. Usted tiene que entender su propio cuerpo, y yo creo que la alimentación es muy importante, y muchas veces los doctores no tienen el tiempo para explicarle a los pacientes cuán importante es la alimentación. Una alimentación sana, baja en grasas, alta en aceites que sean naturales, como por ejemplo aceite de oliva, en lugar de aceite de esos refinados. O sea, todo, mientras sea más parecido a lo que le llaman la dieta mediterránea, es lo mejor. Ya, gracias. La siguiente pregunta dice, el tratamiento CAR-T, he escuchado que tiene muy buen resultado en remisiones completas. ¿En qué momento avance del linfoma puede ser una opción este tratamiento? Usualmente al día de hoy, en 2023, solamente estamos usando el tratamiento CAR-T para personas que han tenido una enfermedad que ha relapsado. No, el linfoma no se hace todavía como tratamiento inicial. Puede que esto cambie si en el futuro encuentran que el tratamiento funciona y el linfoma se va en remisión. Hasta ahora, los únicos pacientes que yo he tenido que han participado en un tratamiento CAR-T han sido una vez que ya han relapsado, por lo menos con una terapia previa. Por lo general, es después de 2 terapias. Está funcionando increíblemente, ha cambiado mucho la manera en que tratamos linfoma, pero hay muchos centros que no pueden hacer un CAR-T. Ahora, como eso ha pasado, porque CAR-T Centers solamente hay en sitios que son muy especiales, en ciudades grandes, el FDA acaba de aprobar una nueva droga que se llama epcoritamab. Eso es un anticuerpo monoclonal biespecífico que actúa como si fuera
un CAR-T. Es una droga tan nueva que hasta la semana pasada no la teníamos disponible. Y eso supuestamente es como trabajar con un CAR-T, pero sin todos los efectos secundarios que puede causar el CAR-T. El problema con el CAR-T es que se demoran usualmente como 3 semanas en lo que sacan las células tipo T, le hacen la ingeniería y las vuelven a poner. Esto es un medicamento que ya está aprobado y simplemente se lo ponen a usted una vez por semana en el hospital o en la clínica, pero tiene que estar en el hospital las primeras veces. Y luego de ahí el tratamiento funciona como si fuera un CAR-T. O sea que la ciencia está avanzando tan rápidamente que puede que CAR-T sea una cosa del pasado en el futuro. Muchas gracias. La próxima dice, hoy en día, ¿cuánto es la supervivencia de vida aproximadamente para el linfoma folicular para personas que les dé joven, de 30 a 35 años? La mayoría de los estudios que he visto es pensado en personas que se detectó a los 60 años o más. Am, Antes se esperaba, o sea, depende mucho del linfoma folicular, como expliqué, depende mucho de las características del paciente, porque eh, no solamente es la presentación, sino también el fitness del paciente y cuál es la razón por la que, o sea, si es que hay alguna condición que le produjo desarrollar el linfoma. Por ejemplo, si usted tiene SIDA o algo así, es como que mayor riesgo de progresión más temprano. Por lo general, los tratamientos que tenemos hoy por hoy duran años. Sin embargo, hay personas que necesitan tratamiento y en menos de 2 años estas personas progresan. Estas personas que progresan en menos de 24 meses son los que están a mayor riesgo de no tener una sobrevida larga. Fuera de eso, las otras personas pueden esperar vivir décadas. Y esos estudios que han hecho siempre están, como dicen, lagging behind, o sea, que están siempre atrasados, porque acuérdense que todos estos medicamentos nuevos los acabamos de aprobar en los últimos 5 años, entonces todavía no tenemos la sobrevida suficiente como para decir, pero los estudios clínicos han avanzado tanto y tanto y tanto. Tenemos tantos medicamentos que yo diría uno puede esperar una calidad de vida normal en la mayoría de los pacientes con linfoma folicular. Gracias. La próxima dice, para los tipos de linfoma más raros, ¿cómo hago para encontrar un oncólogo que se especialice en mi tipo de linfoma? Lo puede buscar ahí en el Lymphoma Research Foundation, lo puede buscar también en Lymphoma Leukemia Society, dependiendo de su tipo de linfoma raro. Hay un tipo de linfoma tan y tan raro, yo tuve un paciente de esos, que es tan y tan raro, y yo soy una experta en linfoma, que aún así era tan raro que tuve que llamar a otros par de colegas que estaban, uno en California, otro en Nueva York, otro en Boston, para preguntarles, bueno, ¿qué tú harías con este tipo de linfoma? Pero es porque esta persona tenía ya 3 tipos de linfoma, o sea, había tenido hace 20 años un tipo de linfoma, hace 3 años le descubrieron otro tipo de linfoma y en diciembre del año pasado le descubrimos un tercer tipo de linfoma. Y esto puede ocurrir, o sea, como uno vive tanto ahora y uno puede curar un tipo de linfoma, puede que le dé otro tipo de linfoma fuera después en otro tiempo. No significa que esto vaya a pasarle a alguien, esto simplemente son cosas raras, pero aún los expertos a veces tenemos que discutir casos que son muy extraños. Yo tengo estoy parte de un consorcio que se llama el Hairy Cell Leukemia Consortium, que es una leucemia, que es en español se le llama leucemia de célula velluda. Es un tipo de leucemia, pero sin embargo se comporta como un linfoma. Y en ese consorcio tenemos como 20 personas, 20 investigadores de diferentes países, incluyendo Estados Unidos, Israel, Europa, muchos países de Europa. Y los casos más difíciles los presentamos ahí y entre todos nosotros nos damos consejos de cómo lo trataríamos. O sea, muchas veces cuando son casos difíciles preferimos estar en un centro donde hay una persona que sea un experto y dependiendo de la zona le podría hacer recomendaciones porque todos en el grupo de linfoma nos conocemos y siempre búsquelo, ¿no? Casi todos nosotros damos videos como este, por ejemplo. Yo he tenido pacientes que han venido a verme a mí porque estuvieron en un webinar como este
y le preguntaron, ¿conoce a alguien en la Florida? Y el doctor dijo que estaba en Boston. Dijo, sí, claro, está Jacqueline Barrientos allá en Mount Sinai y ella ha venido para acá a verme. O sea, entre nosotros todos nos conocemos y todos somos colegas y todos, hay veces que no tenemos un ensayo clínico en un sitio, pero sabemos que lo tenemos en otro sitio, entonces le decimos al paciente, bueno, vete a este sitio. O sea, realmente lo más importante es estar bien conectados. Ahora me dicen que en social media, en el medios sociales, hay mucha información para todos los pacientes y los pacientes entre ellos se pueden conectar también. Muchas gracias. La próxima dice, mi esposa fue diagnosticada recientemente con Hodgkin's linfoma. ¿El tratamiento de primera línea es típicamente ABVD o hay otros tratamientos que deberían considerarse primero? El Hodgkin's linfoma, ella fue diagnosticada con Hodgkin's linfoma y le dieron ABVD Ujú. ahora mismo o le están proponiendo darle ABVD. No, no específicamente dicen, solamente dicen preguntas sobre ABVD. So, Fue diagnosticada recientemente con Hodgkin's. por lo general, ABVD por los últimos 15 años ha sido el régimen que todos nosotros hemos usado. Hasta hace poco, cuando encontramos que la gente con high risk o alto riesgo, o estadio 3 o estadio 4 de Hodgkin linfoma, tienen una mejor sobrevida con otra droga que se llama brentuximab vedotin, ABD. En lugar de ser ABVD, es brentuximab vedotin BD. Se llama AAVD. Una de las drogas, la bleomicina, se cambia por brentuximab vedotin. Por favor, antes que le empiecen, pregúntele a su doctor si ella es estadio 3 o estadio 4 o si es de alto riesgo. En ese caso, nosotros todos sugeriríamos dar la terapia con la nueva droga porque este régimen ha sido encontrado que tiene una mejor progresión en remisión y una mejor sobrevida, mucho mejor que el anterior, el régimen anterior, ABV. Gracias. Ahora, nuestra última pregunta dice, ¿cómo podemos saber si mi linfoma del manto ha regresado? ¿Cuáles serían mis opciones si eso ocurre? El linfoma de manto, usualmente lo que hacemos es que nosotros le hacemos el examen físico para chequearle si sentimos algo. Eso es uno. Lo otro es el historial. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente bien? ¿Tiene síntomas de fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso? Eso es otro. Lo otro es el LDH. Es un marcador que usamos del tumor. Es un laboratorio que nos puede predecir si es que algo está moviéndose, y lo otro es que usualmente hacemos como un PET-CT o un PET scan cada 6 meses para ver cómo está si ha vuelto a regresar. Después de cierto tiempo, digamos, después de 2 años, si es que el paciente no ha tenido ninguna evidencia de progresión, yo dejo de hacer los PET scans y solamente se lo hago si tiene algún síntoma. Bueno, muchas gracias, doctora Barrientos, y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. En algunos días recibirá un correo electrónico con una forma de evaluación para este programa. Le pido que por favor complete esa evaluación para ayudarnos a hacer programas más útiles para ustedes. Si tiene alguna otra pregunta, por favor llame a nuestra línea de ayuda al 1-800-500-9976 y que tengan todos un buen día. Adiós. Adiós, gracias.